Casa de Estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, con la participación del Colegio de la Frontera Sur y de la Red Académica sobre Desastres en Tabasco. Permítanme darles la más cordial bienvenida como parte de las actividades de este seminario Cultura y Medio Ambiente, este diplomado en Historia Ambiental y Desarrollo Sustentable. El día de hoy, la conferencia Crisis Ambiental y Sustentabilidad. Con motivo de la segunda sesión del seminario, el día de hoy presentamos a nuestras autoridades e invitados quienes amablemente nos acompañan, encabezando esta presentación en representación del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de nuestra máxima casa de estudios. Contamos con la asistencia de la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria académica de nuestra universidad y líder de la Red Académica sobre Desastres en Tabasco. Bienvenida. Investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores SIN de México, y quien es el que presenta esta conferencia Crisis Ambiental y Sustentabilidad. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le da la más cordial bienvenida al doctor Enrique Lev Zimmerman. Nos acompañan el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, director de la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenido doctor Lenín Méndez Paz, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y quien participa en esta conferencia como moderador, maestro Jesús Arturo Filigrana Rosique, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido. Agradecemos la asistencia como invitado especial por parte de la Secretaría de Educación. Nos acompaña el maestro Saúl Santiago Lara. Funcionarios académicos, administrativos, profesores investigadores, comunidad universitaria, muy buenos días. Hemos llevado a cabo la presentación de nuestro presidium y de nuestros invitados, y es momento de escuchar las palabras de bienvenida por parte de la representante personal de nuestro rector. Escucharemos a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria académica. Buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto contar con la asistencia de funcionarios, del funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por acompañarnos. De los estudiantes, que es muy importante que se den cita, que estén aquí en este tipo de eventos, y sobre todo que aprovechen la experiencia de un conferencista de la talla del doctor Enrique Lev. De igual manera, a los profesores investigadores, me es muy grato contar con su presencia y saludar a mis compañeros y colegas, profesores universitarios, público en general. Saludo con mucho aprecio a quienes me acompañan en el presidio, al anfitrión de la Dirección Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Lenín Méndez Paz. Gracias por darnos la oportunidad de este gran evento académico. De igual manera, al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, director del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Gracias, doctor, por ser nuestro cómplice tanto en las actividades de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades como en la Red de Desastres de Tabasco. A nuestro invitado especial, el doctor Enrique Lev, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias y bienvenido. Al maestro Jesús Arturo Filigrana Rosique, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de esta nuestra máxima casa de estudio. Muchas gracias por acompañarnos y por el apoyo que nos va a dar en este evento. De igual manera, a todos los invitados los saludo por darse cita en este gran recinto que ya decíamos es histórico, es un ícono de nuestra universidad. Es un gusto estar con ustedes, con la honrosa representación del doctor José Manuel Piña Gutiérrez,
rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y tener el alto honor de darle nuevamente la bienvenida al doctor Lev, quien dictará la conferencia titulada Crisis Ambiental y Sustentabilidad como parte de las actividades del Diplomado en Historia Ambiental y Desarrollo Sustentable. Yo les comentaba anteriormente, cuando hicimos la inauguración del diplomado, que esto ha sido un gran esfuerzo, ya que nace como una idea de un grupo de profesores de historia encabezados por el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, que es también profesor de nuestra universidad y que tiene una gran inquietud por estos temas, por llevar estos temas académicos y de gran importancia para nuestro estado, para nuestro país y para el mundo a la universidad, y que fue una idea que de alguna manera la recibió con mucho entusiasmo la División Académica de Ciencias Sociales. Luego fue compartida con nuestro señor rector, quien sin lugar a dudas no lo pensó y decidió apoyar a los profesores en este proyecto. Entonces, mi reconocimiento para los profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente a los profesores de Historia. Bueno, la crisis ambiental es sin duda el resultado y una forma excesiva en la que se han estado explotando y se explotan nuestros recursos naturales. Nuestras prácticas de producción y consumo y distribución, por lo general, nos han contemplado o no han contemplado los ciclos en que la naturaleza renueva dichos recursos. Estoy segura que la conferencia que hoy dictará nuestro invitado permitirá cumplir con los objetivos del diplomado de manera específica, sobre todo en los módulos sobre desarrollo y sustentabilidad. De igual manera, fortalecer nuestros conocimientos, los conocimientos de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, y eso nos va a dar una mejor visión sobre el medio ambiente, la problemática ambiental, para lograr así la toma de decisiones de una manera más consciente y que permita, ¿por qué no?, realizar gestiones de política ambiental con un sólido anclaje histórico sobre los procesos naturales. De nueva cuenta, muchas gracias a todos los que hoy se dan cita y bienvenido a nuestro conferencista. Sé que esta plática, esta conferencia y el vertir los conocimientos a la comunidad universitaria va a ser sin duda de gran trascendencia en nuestro estado. Gracias por tenerlo aquí, por haber aceptado la invitación, y no me queda más que dar por inaugurada esta conferencia. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Por parte de la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos y representante personal de nuestro rector. Momento de ceder el uso de la voz a nuestro moderador para iniciar esta conferencia Crisis Ambiental y Sustentabilidad, así como para dar lectura del trabajo curricular de nuestro invitado de gala de esta mañana, el doctor Enrique Lev Zimmerman. Escuchamos la participación del maestro Jesús Arturo Filigrana Rosique, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, buenos días a todos. Nuevamente bienvenido, doctor Lev. Y antes de dar lectura al currículum del doctor Lev, pues sí quiero hacer énfasis en una idea que acaba de abordar la secretaria académica hace unos instantes, para celebrar el hecho de que instituciones tan importantes, instituciones académicas tan importantes de Tabasco, como lo es la Universidad Juárez de Tabasco, Autónoma de Tabasco, y el Colegio de la Frontera Sur, unidos con esta red de profesores que estudian los desastres naturales, unan sus esfuerzos para estudiar los problemas ambientales de Tabasco que tantas consecuencias han tenido en tiempos recientes. Entonces, y además, en este sentido, agradecer al doctor Lev el hecho de que haya aceptado colaborar impartiendo esta importantísima conferencia, además de su participación en el diplomado que también se ha mencionado aquí. Muchas gracias a él por aceptar impartir esto. Él es un especialista en estos temas. Bien,
El doctor Enrique Lev Zimmerman es un sociólogo ambientalista mexicano, doctorado en Economía del Desarrollo en París, Francia, en 1975. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, todo esto de la Universidad Nacional Autónoma de México, en temas de ecología política y políticas ambientales. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Trabaja en los campos de la filosofía y la epistemología ambiental, la ecología política y la economía ecológica, y la educación y la formación ambiental. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde septiembre de 1986 hasta mayo de 2008. Editor de la colección Pensamiento Ambiental Latinoamericano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y coordinador de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México durante el periodo enero 2007-mayo 2008. Anteriormente fue investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM hasta septiembre de 1986. En 1985 fue director del Programa Universitario Justo Sierra de la Coordinación de Humanidades de la misma UNAM. Miembro de diversos órganos académicos consultivos y ciudadanos, como son la Academia Mexicana de Ciencias, Consejo Asesor de la Unión de Científicos con Compromiso Social de México, Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad de México, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental en México, Consejo Asesor del Centro de Saberes y Ciudad y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata, Consejo Asesor Internacional del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, Fundación Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, Fundación Senderos Ambientales, Escuela de Pensamiento Ambiental Latinoamericano Chico Méndez en Argentina, Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, Grupo de Trabajo de Ecología Política de Claxo, Comité Coordinador de la Alianza Latinoamericana para los Estudios Críticos sobre el Desarrollo, Uruguay, Red Internacional, Diálogos de Saberes y Prácticas Socioambientales, Brasil, Equipo Internacional de Investigadores Asociados, EQUIDIA por sus siglas, Asociación Cultural Pirámide, Perú, Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico, Colombia, Réseau Francophone Internacional de la Recherche en Educación Relative al Environnement, Canadá, francés, Academia de Semiología e Direito, Portugal. Miembro de los consejos editoriales y o científicos de las revistas Revista Mexicana de Sociología, Estudios Sociales, Gaceta Ecológica, Iquiveira en México, Capitalisme, Nature, Socialismo, Ecología Política y Ambientalmente Sustentable, Revista Gallego Lusófona de Educación Ambiental en España, Educación Relativa al Ambiente en francés, Regard et Recherche Reflexión de Canadá, TEOME o TEOMAI, Argentina, Desenvolvimiento de Medio Ambiente, Ambiente y Sociedades, Revista Polis Amazónica, Gaia Ciencia y Sociedad en Debate de Brasil, Ideas Ambientales y Gestión y Ambiente, Colombia, Ambientales, Costa Rica, Polis, Revista Líder y Revista Sustentabilidad, Chile, Revista Iberoamericana de Economía y Ecología, Ecuador, Revista Latinoamericana de Investigaciones sobre Organizaciones, Ambiente y Sociedad, Teuquén, Vidicay, Argentina, Colombia y México. Enrique Lev es invitado como profesor, conferencista y panelista en diversas universidades y en las principales convocatorias internacionales sobre temas de economía ecológica, ecología política y educación ambiental en América Latina, Estados Unidos y Europa. Es autor de más de 20 libros y 150 artículos publicados en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda. Entre sus principales libros,
Si ustedes me permiten, citaría yo, como he dicho, es muy numerosa su producción. ¿Vale? Sintetizamos desde luego con mucho gusto, pero voy a citar cuando menos, digamos, los 3 o 4 más recientes, si les parece. Tenemos, por ejemplo, Aventuras de Epistemología Ambiental, da Articulación de Ciencias o Diálogo de Saberes, Cortés Editora, Sao Paulo, Brasil, 2012. Este está en prensa apenas. ¿Ya salió? Muy bien. Ah, perfecto. Antier salió. Bien. Otro más, por la misma editorial, Cortés Editora de Sao Paulo, este en 2010, Discursos Sustentables. Supongo que quiere decir sustentables. Sí. Bueno. Otro más de 2009, y este es en la Voces Editora, Petrópolis, también de Brasil. Ecología, capital de cultura, a territorialización da racionalidade ambiental. Y en 2010, Discursos Sustentables por Siglo XXI México, eso fue editada la segunda edición, la primera fue de 2008. Y en fin, es realmente impresionante la cantidad de obra publicada que tiene el doctor Lev. Así que una disculpa por no leer toda esa obra y además el gran número de artículos, como ya se ha señalado. Bien, entonces sin mayores preámbulos, le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Enrique Lev, quien nos dictará la conferencia Crisis Ambiental y Sustentabilidad. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a las autoridades de esta magnífica universidad, Juárez Autónoma de Tabasco, y a las autoridades de Ecosur, ¿no?, que comparten este diplomado y este momento y esta convocatoria y esta invitación con la cual yo me siento pues realmente muy halagado. Y es para mí un privilegio realmente estar en estas tierras tropicales tabasqueñas, compartiendo con ustedes una reflexión que hoy en día es ineludible para todo ser humano. Digamos, esto no es una conferencia donde uno viene a conversarles sobre algún tema de cierto interés académico, a una nueva área porque se haya abierto un diplomado nuevo en esta universidad. Es un tema ineludible de reflexión, de toma de conciencia, que los ciudadanos, de los seres humanos de este mundo, en este momento histórico por el cual está atravesando la humanidad, junto con el planeta Tierra, que pues tiene otras dimensiones temporales de existencia, ¿verdad? Y quizás otra conciencia sobre lo que está ocurriendo dentro de la galaxia y dentro del universo. Pero es una cuestión que a nosotros nos compete muy de cerca, porque está en juego la vida. Déjenme decirlo con esta franqueza y con esa claridad. Lo que está en juego hoy es la vida, no solamente el problema de extinción o no de la biodiversidad del planeta, no solamente el cambio climático y cómo vaya a afectar
por ejemplo, con la elevación de los mares, las tierras bajas, ¿no?, del planeta en primer término, y pues la irrupción de todos estos fenómenos meteorológicos que se vienen intensificando y que afectan nuestra cotidianidad y nuestra sustentabilidad de vida, sino porque lo que está en juego realmente es el reacomodo, el reposicionamiento de los seres humanos como actores principales y generadores de esta crisis ambiental. Y como decía, porque lo que está en juego no es solamente la supervivencia, la sobrevivencia. Lo que está en juego es, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, el hacernos cargo como seres humanos supuestamente racionales y mal supuestamente tan superiores, de la condición de existencia en este mundo. Es decir, hacernos cargo de nuestra condición de seres humanos en el único planeta vivo que realmente conocemos. Así de contundente, así de simple y así de trascendente el tema. Por eso digo, esto es un momento histórico muy particular, muy crítico. No es que la historia no haya atravesado por momentos críticos, pero digamos, los únicos que en algún momento pudieron haber reclamado, ¿verdad?, la irrupción de desastres naturales quizás fueron los dinosaurios, los de antaño y los de ahora. Pero hoy en día no podemos naturalizar el cambio climático, la transformación de nuestros ecosistemas, la forma de intervenir como seres humanos en este mundo y de irlo transformando en el sentido de acelerar lo que en estos momentos denominaré la muerte entrópica del planeta que habitamos. Y esa muerte entrópica del planeta está siendo conducida y acelerada, magnificada por esas formas de intervención de los seres humanos sobre nuestro mundo, sobre nuestro planeta. Y ya que aquí nos ubicamos en el contexto de un diplomado de historia ambiental, habrá que recurrir no solamente a un análisis actualizado y puntual de la problemática ambiental, sino reflexionar sobre esa historia, sobre la historia de la humanidad, que ha llevado a la humanidad a este punto de crisis histórica. Es un problema de historia, pero no solamente de reflexión puntual historiográfica, sino de un rescate mucho más profundo para entender por qué los seres humanos que emergieron de la evolución biológica y que adquirieron el carácter de seres intelectuales, de seres simbólicos, de seres culturales, ¿por qué en toda esta historia de desarrollo y de evolución de la humanidad, de la historia, no adquirimos la capacidad de comprender las condiciones de sustentabilidad de la vida? Como ven, no vine a dictar ninguna cátedra, no vine a darles una metodología, ni a ofrecer un instrumento técnico, ni a criticar las políticas públicas del mundo actual y de nuestro gobierno. Vine a incitar una reflexión que es mucho más fundamental y que nos va a obligar a resituarnos conmigo en este mundo. Como decía, si hablamos de crisis ambiental,
no es para exagerar, digamos, el carácter de un problema. Crisis implica realmente un rompimiento con los procesos que se venían construyendo, que se vienen dando y que están profundamente arraigados, instituidos en nuestro mundo y que están generando esta muerte entrópica. Muerte entrópica, si quieren la traducimos, desastres socioambientales, ¿sí? Deforestación, cambio climático, contaminación, ¿sí? Pobreza asociada a esas formas de transformación y de apropiación de la naturaleza. Sí, en el imaginario más generalizado hoy de los pueblos de la tierra, en ese imaginario, la causante de esta problemática es el capitalismo. El capitalismo adquiere un sentido simbólico, político muy fuerte. Y como veremos, no está errado ese imaginario en adjudicarle, a través de esa palabra, a un proceso histórico la transformación destructiva de la naturaleza y con todo ello de nuestras condiciones de vida y de existencia. Pero vamos a ver que ese capitalismo, ese modo de producción, esa racionalidad económica no surge, digamos, ex nihilo, no surge de la nada, no surge ni siquiera de lo que ni siquiera solamente de lo que los historiadores han analizado como una transformación, digamos, del feudalismo hacia la modernidad, y en esa modernidad el surgimiento de la era industrial, ¿no? La revolución industrial y la configuración de este modo de producción. Esto tiene raíces históricas que lo antecedieron, que fueron el magma, que fue el suelo, que fueron las raíces con las cuales se fue construyendo y configurando una racionalidad de la modernidad, en la cual se configuran los paradigmas de estas ciencias que estudiamos en nuestras universidades, nuestros modos de pensar, nuestros modos de construir conocimiento, y cuyo resultado es, bueno, la configuración de ciertas disciplinas, de ciertas formas de cientificidad, como decía, de construcción del conocimiento sobre el mundo, en las cuales están arraigadas condiciones, digamos, de insustentabilidad de la vida. A ese punto, no es solamente decir es problema de corrupción, de intereses, sí lo son, intereses económicos, intereses políticos, de falta de conciencia. Es decir, ese es el discurso que en la superficie, digamos, corre en los debates, digamos, sobre la cuestión de la crisis ambiental, ¿no? Y sí, ciertamente tiene que ver con la resistencia de fuertes intereses económicos, políticos, corrupción y todo lo demás que saben, ineficacia. Pero en el fondo de todo esto está una falta de comprensión de la relación profunda que tiene estos seres simbólicos, políticos, ¿no? Ese homo economicus que somos nosotros, con las condiciones ecológicas de sustentabilidad del planeta. ¿Cómo se llegó a construir eso? ¿Cómo el ser humano que se pretende Homo sapiens sapiens, cómo es que hoy que pretendemos que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, donde el reclamo popular es la libertad de información,
el libre acceso a la banda ancha y a las langostas también. Lo que más extraño son las langostas, ya hablaré de eso, y las langostas frescas para lo cual se necesitan también las lanchas, la banda lancha para las langostas. Pero volviendo a la seriedad de lo que estamos diciendo, lo que digo, eso también es muy serio, ya lo comentaba el día de ayer. Lo que más extraño en las tierras tabasqueñas y Villahermosa es aquel restaurancito que se llamaba el Club de Pesca, que algunos ya más o menos más coetáneos recordarán, ¿no? Ya mis amigos más jóvenes ya no lo reconocían, ya no sabían a dónde estaba, aquí al lado, y todavía se comían pues frutos del río frescos, ¿verdad? Y del mar. Ahora ya no. Pero, y eso pues es un desastre realmente, un desastre existencial, ¿verdad? Que nos lo pudimos disfrutar hace un ratito en nuestras vidas, pues es un desastre. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que el ser humano, tan sabio, tan lúcido, lo lúcido, no nos olvidemos que la modernidad está forjada en una era del iluminismo de la razón? Vean la pretensión que hemos tenido, de que somos los seres en el iluminismo de la razón. Lo que construimos fue una racionalidad económica, que es la que realmente domina el pensamiento del planeta. Yo no sé si sea el pensamiento único, pero es el pensamiento dominante y la racionalidad dominante que determina si comemos o no langostinos frescos en Villahermosa, que determina o no si se están erosionando las tierras bajas del litoral del Golfo, que determinan o no la frecuencia con la cual pueden y seguirán llegando los huracanes a Villahermosa, y espero que las obras que ayer me empezaron a contar y empecé a ver ayer sirvan para drenar y para más o menos mitigar el embate del cambio climático. Pero todo esto tiene que ver no solamente, y eso es muy claro, con una buena o mala decisión de algunos de los gobiernos, no solo de Tabasco, de los gobiernos del mundo, que siguen los dictados, ¿sí?, las razones de fuerza mayor, como decía el filósofo Eduardo Nicol, generadas por la instauración de una racionalidad, modo de pensar, modo de construir conocimiento, modo de ser en el mundo, que va contra las leyes de la naturaleza. Recordemos la civilización moderna, aquella en la cual se construyó esta racionalidad económica insustentable, proviene de todo un legado histórico, de una idea del ser humano como ser supremo, de una visión del mundo arraigado en las religiones, en la cultura judeocristiana, la supremacía del ser humano, en la cual pues casi hay el dictado bíblico de transformar la naturaleza en beneficio del ser humano. O sea, hay toda una concepción en esa supremacía que fue abriendo el camino para una cierta arrogancia del ser humano, irse separando de su condición de relacionamiento con esa naturaleza, con ese mundo biológico, ecológico, cósmico, del cual emerge la gran raza humana, ¿no? Hay ahí una falla histórica que luego se va acentuando en la conformación
de un pensamiento primeramente occidental, digamos, que se ha ido globalizando, pero que es lo que hoy en día prevalece en este mundo. El pensamiento metafísico, la manera de comprender las cosas del mundo en términos de sus esencias, la manera de aprender el mundo, como dijo y acentuó el filósofo Martin Heidegger a lo largo del siglo pasado, es decir, el olvido del ser. El olvido del ser tiene que ver con el olvido de la naturaleza, tiene que ver con el olvido de esa condición del ser humano, el hacernos cargo del ser humano como ser simbólico, como ser deseante, es decir, de todas estas condiciones que son tan nuestras, que empieza a analizar hace ya un siglo o más, ¿verdad?, la teoría psicoanalítica sobre todo, es decir, la condición no solamente del ser simbólico como ser cultural, sino como ser deseante, es decir, de aquella naturaleza humana que ya no es naturaleza pura, pero que va condicionando eso que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Entonces estamos hablando acá de toda esa historia de inconsciencia histórica, de inconsciencia, de falta de conocimiento y de hacernos cargo de nuestras formas intrínsecas de ser humanos en el mundo biológico, ecológico que habitamos. Y es eso lo que vuelve tan irónica esta presunción de ser los habitantes de la sociedad del conocimiento. Somos los pobres habitantes de una sociedad del desconocimiento. Del desconocimiento. Vean ustedes que la economía, si hay algo que desconoce profundamente, es a la naturaleza. Profundamente. Trayendo mi discurso a un discurso un poco más actual, digamos, más coloquial, más referenciado a acontecimientos y momentos recientes, quiero decir, de 40 años para acá, es decir, 40 años son recientes en relación a esa fundación de la metafísica, son recientes. Era cuando yo era un poquito más chavo que ahora. En 1972, hace justamente 40 años, fue la primera conferencia mundial, se llamó sobre medio ambiente humano en Estocolmo, y fue en aquel momento cuando por primera vez se cuestionó los límites del crecimiento. Algunos de ustedes les resonarán lo que estoy diciendo y recordarán esa histórica conferencia y este famosísimo libro que se llamó Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento venían a confrontar una ideología del progreso que desde ese momento fundacional al cual me referí hace un momento, ¿no?, de la ideología de la supremacía del ser humano y el derecho y casi obligación de dominar a la naturaleza, se fue constituyendo en nuestra forma natural casi de ser en el mundo. Todos los que estamos acá y los que nos precedieron, y me temo que muchos de los que vendrán ahora, estamos insertados en una ideología del progreso sin límites, de alguna manera alimentado por una idea de la evolución, por una mal comprendida evolución, porque esa idea darwiniana de la evolución fue anidando en la racionalidad económica como una idea del crecimiento
sin límites. Y vean ustedes cómo esa racionalidad económica fue generando la teoría, la ciencia, el conocimiento, la ideología, a raíz de su constitución como una racionalidad insustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decía que el imaginario sobre el capitalismo, el modo de producción capitalista, como la causa fundamental de la crisis ambiental, no está falto de verdad, no es meramente la respuesta ideologizada así, de estos marxistas trasnochados que han sometido, digamos, el pensamiento de los pueblos que ahora dicen esto que yo digo que dicen, ¿no? El modo de producción capitalista, la racionalidad económica, está constituida de tal manera que, por un lado, desconoce a la naturaleza como condición de sustentabilidad. En el modo de producción capitalista, en la racionalidad económica, en la economía clásica, la naturaleza no es el factor que contribuye a la formación de valor y precios de las mercancías. Es el valor de la fuerza de trabajo y del capital. Esos son los dos factores de producción, y los economistas que estén aquí presentes lo saben perfectamente. La naturaleza, después de los fisiócratas que concebían la producción de riqueza a través de la reproducción de la semilla, cosa que ahora con la biotecnología y las semillas Terminator está Terminator, es decir, ya no hay reproducción agrícola a través de la reproducción de la semilla. Después de los fisiócratas, con Adam Smith, con Ricardo, con todos los clásicos y toda la economía que siguió, la naturaleza es, como dijeron los economistas a partir de 1972, es una externalidad de la economía. Cuando con los límites del crecimiento, dicen, la culpa la tiene este proceso evolutivo, creciente, de crecimiento económico, que no respeta las condiciones de renovabilidad de la naturaleza. Y dijeron los economistas, a mí que me escuchen, yo soy economista y yo me dedico a hacer buena economía, y la naturaleza es una externalidad. Tenían razón, dentro de su sin razón, tenían razón. La naturaleza no está internalizada en la economía como una condición de sustentabilidad, ya no digamos de la vida en general, o de las condiciones de vida, o de las condiciones existenciales, podrán decir eso que se encarga de la filosofía o la psicología. La economía no se hace cargo de la sustentabilidad de la economía. Punto. ¿Por qué? Porque algunos economistas han llegado a pensar que la economía aliada a la tecnología podría llegar a un punto tal en el cual la economía pudiera funcionar ya independientemente de la naturaleza. Es decir, de la naturaleza en el sentido de una naturaleza macroscópica de los organismos, de los ecosistemas, es decir, Barnett y Morse, por ejemplo, unos economistas no tan antiguos, y por los años 70 o 60, todavía afirmaban que la economía podría hacerse cargo de la economía a través de un manejo uniforme, digamos, de materia y energía. Y después la economía, buscando la sustentabilidad de la economía, ha pretendido a partir de 1992, de la cumbre de Río, una idea de desmaterializar la producción. Es decir, como si la economía pudiera prescindir de la naturaleza para seguirse reproduciendo. En todo caso, detengámonos en ese punto, la economía externalizó a la naturaleza, no la internalizó como condición ecológica.
para pensar los límites de la producción, los modos de producción. Y el resultado claro de todo esto es que en ese tren, ¿verdad?, sin freno, la economía va creciendo. O sea, la economía necesita reproducirse, generando valores. Es la teoría básica, ¿no?, de la revalorización del valor en Marx, pero es algo que todos podemos entender perfectamente bien. Nadie invierte su dinero, para decirlo en términos muy pedestres, ¿no?, en una economía sin esperar una revalorización y una ganancia, y sabemos que muchas veces la condición son esas super ganancias. La ecología, la reproducción del ambiente importa poco, lo que importa es eso. Y esa economía, para mantenerse, para no caer en una crisis, necesita reproducirse y crecer. Es condición de ese modo de producción, crecer. No es casual que lo primero que prometen todos los gobernantes y los candidatos, en eso todos eran igualitos, es el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico es de donde vamos a generar los empleos, es de donde vamos a generar la riqueza, es de donde vamos a solucionar la pobreza. Pero estamos hablando de reproducir ese modo de producción que no ha internalizado las condiciones de sustentabilidad. Y luego hay algunos programas ahí periféricos, adyacentes, de conservación ecológica, de restauración ambiental, de mitigación del cambio climático. Pero lo que gobierna este mundo es esa dinámica económica. Y yo quiero puntualizar ese punto, ese divorcio, esa contradicción fundamental entre el gobierno de este mundo a través de esa racionalidad económica y saber que este mundo está operado por leyes ecológicas, el mundo planetario, es decir, la realidad ecológica de la biosfera, los procesos meteorológicos, los procesos de transformaciones de los ecosistemas, la productividad y reproductividad de los ecosistemas, está gobernado por leyes ecológicas y por leyes naturales, por la ley de la entropía. Y quiero solamente señalar ahora, eso lo analizaremos en el curso esta tarde y mañana, que en 1971, es decir, en esa época de hace 40 años, fue publicado un libro fundamental para poner, como dicen los gringos, two and two together, que ha estado un libro de un importantísimo economista llamado Nicolás Georgescu-Roegen, que se titula La ley de la entropía y el proceso económico, que por primera vez le puso frente a los economistas y a los ciudadanos de este mundo la realidad de que el proceso de producción se realiza transformando naturaleza. Y si bien el crecimiento económico, la dinámica económica, esta dinámica de reproducción expansiva del capital, está generada por ese núcleo de racionalidad económica que fue instaurado en el mundo y luego reproducido a través de todas las inversiones y corporaciones y empresas y procesos económicos del mundo, toma naturaleza de la naturaleza y la mete en esta fogón, en esta macro maquinaria de producción, que es transformación de naturaleza. La naturaleza que entra en el proceso de producción, y cuando digo proceso de producción no piensen nada más en una pequeña industria. El cúmulo, el conjunto de industrias, de procesos de producción de este mundo que transforman naturaleza. Esa naturaleza se transforma siguiendo las leyes de la entropía. Y mientras que la economía neoclásica, la que impera hoy en el mundo, sigue
afirmando la falacia de la reversibilidad de los procesos. La ley de la entropía es una ley ineluctable de degradación de la energía. Es decir, toda la naturaleza, masa y energía que entran al proceso de producción se degradan siguiendo la ley de la entropía, es decir, se degrada la energía y esa energía es irrecuperable. Es por eso que el gran químico, premio Nobel, Ilya Prigozhin, denominó esos procesos, o habló de esos procesos, no solamente en términos económicos, sino en términos cósmicos. Habló de la muerte entrópica. Él habló de la muerte entrópica del universo, si el universo va hacia una muerte entrópica después del Big Bang. Pero en este reducidísimo espacio del universo llamado nuestro planeta Tierra, ahí donde nosotros parecemos como gigantes en la inmensidad del cosmos, la entropía está siendo acelerada y magnificada por el proceso económico de producción. Y eso no es una producción de la naturaleza. Por eso los desastres económicos y los ecológicos tienen un origen, una causa antropogénica. Somos los seres humanos los que la estamos generando desde ese olvido de la naturaleza. Olvido de la naturaleza que lo vemos en nuestra academia, en esa separación que hay entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, etc. Tenemos muchas señales de esta separación y ese olvido. Y quiero decir algo más. No es que la economía se olvide totalmente de la naturaleza. La desnaturaliza para convertirla en objeto, para convertirla en materia prima, para convertirla en recurso natural. Y esa es la forma como destruye la naturaleza, destruye los vínculos, las relaciones complejas de los ecosistemas, para alimentarlo así como material ya cortadito, ¿no? Como recursos naturales discretos, con todas las indiscreciones que eso implica, al modo de producción capitalista. Es decir, hemos desnaturalizado a la naturaleza para convertirla en un objeto. Y no solamente en la naturaleza, los propios seres humanos, los sujetos históricos, hemos sido transformados en objetos. Es decir, el modo de producción reconoce al ser humano solamente como fuerza de trabajo, para decirlo llanamente. Y hoy el valor de la vida depende de cuánto valga nuestra vida en las empresas de seguros, según cálculos de probabilidad de la vida. Es decir, y eso también se sabe, se siente en la pérdida de los lazos de comunidad, en la instauración de un régimen de propiedad intelectual a través de los cuales se pretende valorizar a la naturaleza. La respuesta, en pocas palabras, a este problema, digamos, de divorcio de la economía de la naturaleza, no fue la apertura de la economía para introyectar estas condiciones de sustentabilidad. La respuesta de la economía fue arrogante, fincarse en su poder y decir la economía lo controla todo, incluso esas externalidades. Con lo que ha hecho la economía ambiental, que así se llama, desde esos 40 años para acá, ha sido generar instrumentos, ahora lo llaman instrumentos económicos de gestión ambiental, toda una geopolítica del desarrollo sostenible, que lo veremos en el diplomado, es muy diferente a fundar la sustentabilidad en una racionalidad ambiental. Ha extendido la economía sus brazos para valorizar a la naturaleza hasta a la ética en términos de valores económicos. Hoy en día esos instrumentos, esa geopolítica que fue mal discutida en la conferencia de Río hace un par de meses, la economía verde,
está afincada en la creencia, en la resistencia de la economía para valorizar a la economía, a la ecología en términos económicos. Los bonos de carbono, pretender solucionar el cambio climático a través de transacciones económicas, asignando valores económicos al cambio climático, tratando de intervenir, digamos, en nuestras políticas públicas para transformar la capacidad de captura de CO2, sobre todo, de nuestros bosques y de nuestra biodiversidad. Como si esos instrumentos, esos mecanismos, el mecanismo de desarrollo limpio, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, como si esos instrumentos fueran lo que necesitamos para equilibrar a la economía con el mantenimiento de la operatividad, digamos, de los mecanismos ecológicos de resiliencia que quedan en este planeta para mantener todavía operando a esa economía. Quiero decir, con todo esto no solamente es un diagnóstico, digamos, pesimista de la historia. Lo que esto nos plantea es la gran pregunta: ¿cómo salimos de ello? ¿Cuáles son las posibilidades? Más allá de los esfuerzos que hace la economía ecológica por internalizar las externalidades, o la economía neoclásica del ambiente por asignarle precios de mercado al medio ambiente y por ahí buscar regular estas intervenciones o estos impactos de la economía en el medio ambiente. ¿Qué posibilidades tenemos los seres humanos? Más allá de protestar, de tirar un foro social mundial, más allá de las críticas de lo que no funciona bien y de ver deteriorarse el planeta y acostumbrarnos a que se deteriore el planeta, tomarlo como una naturalidad. Por eso rechazo el término de desastres naturales. O sea, el hecho de solamente pensar qué tanto podemos mitigar el cambio climático, entendiendo que no somos capaces ya de frenarlo, o que es un proceso natural de evolución de la humanidad. ¿Esa es la única alternativa? Yo digo no. Hay todavía un recurso para modificar las trayectorias, los procesos de construcción civilizatoria. Nosotros hemos dicho la crisis ambiental es una crisis civilizatoria. O sea, no solamente es crisis, es civilizatoria, quiere decir una crisis debida a los sentidos y sinsentidos con los cuales construimos estos caminos de crecimiento, estos caminos, estas vías de conducción del desarrollo de la humanidad. Vuelvo a decir, creo que hay todos los signos para darnos cuenta que han sido errados, que no solamente un pensamiento catastrofista, una magnificación de los hechos, los que nos lleva a hablar en estos términos de crisis climática o de crisis ambiental. Pero hemos dicho también, por todo lo que hemos conversado esta mañana, que esa crisis ambiental es en el fondo una crisis de la razón, una crisis del pensamiento, una crisis del entendimiento, la comprensión de la naturaleza del mundo que habitamos y de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza social, política y cultural. La pregunta es, ¿la solución de esto radica en la operatividad de los instrumentos económicos, estos que valoran los bonos de carbono, los bienes y servicios ambientales? Estriba nada más en bajarle un poquito a la corrupción, ¿verdad?, de gobernantes. Radica en una conciencia ambiental. ¿No? Muchos reclaman, es que hay que tener una conciencia ambiental. No, es cierto. Los instrumentos económicos para
equilibrar a la naturaleza, no son operativos, son insuficientes, totalmente insuficientes, y no detienen el progreso del deterioro ambiental. El signo es muy claro: la emisión de gases de efecto invernadero, después de cuando menos 20 años de intentar desmaterializar la producción, poner en acción el protocolo de Kioto y todos esos mecanismos de valorización económica del cambio climático y de esos procesos, el mecanismo de desarrollo limpio, con todos los esfuerzos que se han hecho para que esos instrumentos y el desarrollo tecnológico mismo logren solucionar, han sido insuficientes e ineficaces. Pero no solamente porque han estado mal administrados, son insuficientes porque no detienen la magnitud de este proceso de apropiación destructiva de la naturaleza, y no pueden detenerlo. Entonces, ¿cuál es la vía de solución si queremos no solamente ser espectadores de un mundo que paso a paso se va a venir deteriorando más y al cual nos vamos acostumbrando? Yo les confieso, y dije que aprovecharía para decir un poco una palabra sobre ello. A mí no nada más me sorprende, me golpea llegar a Villahermosa, tener enfrente del hotel La Laguna, ¿cómo se llama? Y ver que es un charco de basura. No puede ser. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta limpiar esas lagunas maravillosas que tiene, ese paisaje maravilloso que tiene, que ayer aprecié que hubiera el competidor a la gobernación pasada, según me explican, construir ese museo y construir esas fuentes donde el pueblo puede ir a oír música y a rociarse y a fascinarse con este espectáculo de esas fuentes. Pero sí, pero no en una laguna hecha un basurero. ¿Cuánto cuesta limpiar eso? En relación a los recursos que tiene cualquier gobernatura, cualquier municipio, y a la participación de la gente, cuesta muy poco. Es una señal de que nos acostumbramos a vivir en la porquería. Y acostumbrarnos a vivir en la porquería es acostumbrarnos también a ver deteriorarse nuestras condiciones ambientales y nuestras condiciones de vida. Pues la emancipación de la gente no es nada más por buscar un gobierno más eficaz, menos corrupto, no, es por buscar un mundo más vivible, más gozable, más sustentable. Se dice que ahora la ideología del desarrollo sostenible es resolver los problemas actuales conservando los recursos para las generaciones futuras. Slogan, un eslogan. No lo estamos haciendo, pero no nada más conservar cualquier tipo de mundo. O sea, no quisiéramos, se habla de no nada más mejorar nuestros ingresos, sino nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. No queremos reinventar nuestros mundos de vida no nada más para tener más, sino para construir un mundo más gozable y más sustentable. ¿Cómo hacemos para desconstruir entonces estas inercias que están instauradas en el mundo? Se trata no nada más de reforzar ciertos caminos o de balancear ciertos desequilibrios. Se trata de abrir las vías para lo que se dice en el Foro Social Mundial, otros mundos posibles. Sí, otros mundos son posibles, sí, pero ¿cuáles son esos otros mundos posibles? ¿Cómo se construyen? En este poco espacio solo tendré que decirlo de manera muy sintética. Es necesario desconstruir la racionalidad de la modernidad
la racionalidad tecnológica, la racionalidad científica que ve a la naturaleza solamente como objeto de investigación, como objeto de estudio, la economía que la ve como objeto de trabajo, como materia prima. Si necesitamos recuperar algo que todavía persiste en las cosmovisiones de los pueblos de la tierra, de los pueblos, de los ecosistemas, de nuestras tradiciones culturales que se viven dentro de la naturaleza, dentro del cosmos. No están afuera mirando las estrellas que cada vez se ven menos. Se viven dentro de, y viviendo dentro de la naturaleza, dentro de las relaciones culturales, las relaciones cósmicas. Son capaces de pensar otra manera de recuperar sus mundos de vida, esos que han sido tan subyugados, tan oprimidos por la imposición, por un colonialismo, por una conquista y una supresión también de sus modos de ser. Esa emancipación que ahora reclaman los pueblos de la tierra es un reclamo, debe ser un reclamo no solamente de lo que consideramos comunidades indígenas, sino de los seres humanos, de todos, para buscar reconstruir nuestros modos de ser en el mundo. Esto implica un rompimiento con toda esta herencia de pensamiento que va desde la idea del dominio de la naturaleza hasta los paradigmas de la economía que destruyen de esta manera a la naturaleza, para recuperar nuestros modos de ser con la naturaleza. Entonces yo he estado escribiendo y hablando hace tiempo sobre la construcción de una racionalidad ambiental, o sea, no solamente una ética que nos permita más o menos moderar nuestro consumo, reaccionar como yo reacciono ahora ante la mugre de la laguna, sino una ética, un pensamiento que nos permita reconstruir las maneras de ser en el mundo y de producir con y no contra la naturaleza. Voy a terminar dando algunas ideas sobre los ejes en los cuales se puede construir otro modo de producción. Como decía, la economía toma la naturaleza como objeto y la mete en un proceso de degradación entrópica. Y el mundo que habitamos es finito. Entonces lo que eso está generando es esa muerte entrópica de nuestro planeta, no del cosmos, del planeta Tierra. La pregunta es, ¿se puede construir un modo de producción no entrópico, sino negentrópico? ¿Qué quiere decir eso? La vida es negentropía. La vida es la transformación de la energía radiante del Sol en energía química, que fue el origen de la vida. La fotosíntesis es el momento de transformación de los rayos solares en esa energía biológica, la productividad ecológica de nuestros ecosistemas. La economía ha ignorado totalmente eso. Las políticas públicas totalmente ancladas por esta pasión, esta obsesión por el crecimiento económico y por las corrupciones a las que llevaron a esta región, y me refiero a esa porque ustedes la viven y la conocen bien, a la destrucción ecológica del sureste del país, a la barbaridad de transformar este Edén, que creo que ahora nada más lo que sobrevive es el restaurante llamado el Edén, pero este Edén del mundo, esta maravilla, este potencial ecológico, lo destruyeron desde el Plan Chontalpa y todas las políticas para construir esto, para convertirlo en una zona de una ganadería pues exquisita, ¿no? Y sin duda el ganado puede ser muy sabroso. Yo decía, transformando el pensamiento filosófico
en reflexiones mucho más anecdóticas y cotidianas, ¿no? Es una aberración que ahora los restaurantes más famosos de acá son los rodicios estos para comer carne bovina y ya no podemos comer langostinos frescos del río. Pero más allá de eso, lo que han hecho es construir la insustentabilidad y el riesgo ecológico de esta región del planeta. Es decir, han transformado a través de la ganaderización del trópico, han transformado la ecología del trópico y han construido un gran riesgo que ahora buscan paliar, sí, con estas obras, que qué bueno que las realicen ahora y ojalá sean efectivas. Pero lo que sufrieron acá en el 2007 pueden volverlo a sufrir no solamente porque manejen mal la represa y se desborden. No, aquí les puede pasar, y espero no estar augurando nada, lo que pasó con el Katrina. Katrina fue el desastre que fue porque durante decenios fueron transformando las condiciones de resiliencia de todo ese ecosistema. Y eso creó esa fragilidad, y eso junto con la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos que son resultado de esta entropización de la economía, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero crecientes que estamos emitiendo en la atmósfera, están generando esos fenómenos del cambio climático, que son procesos, digamos, a decirlo, huracanes cada vez más intensos, más frecuentes, donde pueden ocurrir este tipo de fenómenos. No hay ciencia que pueda predecir con certeza mañana les va a caer un huracán de nivel tantos, pero la ocurrencia de esto, la probabilidad es creciente en la medida que se va avanzando en sobrepasar ciertos umbrales de gases de efecto invernadero. Ya rebasamos las 400 partes por millón. Se supone que si llegamos a 450, pues empiezan a subir los niveles del mar y empiezan a complejizarse los fenómenos meteorológicos. Con toda la ganaderización del trópico, lo que se ha hecho es vulnerarlo más, hacerlo más frágil. Y ese es el resultado de estas formas de intervención. Pero vuelvo al tema, ¿cuál es la manera de producir que pueda satisfacer necesidades humanas y que pueda reconstruir, digamos, la configuración ecosistémica del planeta y sobre todo de los trópicos, que permita vivir en armonía con las condiciones biosféricas del planeta? Mi propuesta de hace 38 años, mi primera propuesta, que está en mi libro Ecología y Capital, era la de construir este nuevo modo de producción, basado no en la productividad del capital y el trabajo, sino en la productividad sustentable y sostenible de los ecosistemas. No la productividad generada a través de agroquímicos, de una agricultura capitalista y una ganadería capitalista, sino la productividad ecológica que se da en los grandes ecosistemas como la Amazonía, pero que también se daban en estas regiones tropicales del mundo, que son las más productivas. En todo el planeta hay productividad ecológica, pero aquí es a donde más se da. Si hay un lugar en el mundo donde podríamos construir ese nuevo modo de producción, es en tierras tropicales. Aquí el problema es cuando ya hemos destruido el paraíso, como título de Alejandro Toledo cuando vino a estudiar estas tierras tropicales también por los años 70. Esa productividad es muy alta. La productividad ecológica del planeta alcanza a los 7, 8, 9, 10% de productividad neta en términos de biomasa. ¿Por qué no han hablado los ecólogos con los economistas que no quieren oír de nada más que de economía, para entender
que ahí hay una fuente de productividad natural y ecológica que puede transformarse en productividad económica si encontramos las formas de transformación de los recursos provenientes de esos ecosistemas para mantener formas de vida. Yo sé, los economistas dicen eso es una utopía. La productividad en biomasa no quiere decir productividad en bienes de consumo. Solo déjenme decirles, como un solo ejemplo, que en la Amazonía brasileña, un movimiento socioambiental, uno de los primeros, el movimiento de los seringueiros, liderado por la figura de Chico Mendes, allá en los años 80, instauraron lo que ellos denominaron sus reservas extractivistas. ¿Qué quiere decir? No quiere decir dejar a la naturaleza y nada más mirarla, o sea, no podemos vivir nada más de observar a la naturaleza, aunque ojalá aprendiéramos a vivir observando y gozando más a la naturaleza. Pero de esa productividad ellos extraen sus bienes de consumo y los transforman y construyen modos de vida sustentables y suficientes. Quizás no vuelan en jets por el mundo y no manejan Mercedes-Benz por la Amazonía, pero han construido un modo de vida acorde con su modo de ser en el mundo. Es decir, hay una posibilidad. Además, y esto me llevaría a una reflexión filosófico, política, histórica mucho más larga, a la cual no da tiempo una sola conferencia. Esto implica abrir el mundo a una relación entre la creatividad de las culturas que viven en los ecosistemas como otra forma de heterogénesis del mundo, es decir, una manera de romper la unidad forzada del mundo en torno al capital, en torno al valor económico, donde, digamos, podemos todavía distinguir las diferencias fisiológicas entre un chino y un americano, pero la manera de producir en China hoy en día no es diferente al modo, digamos, casi a la acumulación originaria del capital. Este modo de producción está constriñendo la diversidad del mundo. No es solamente una cuestión de conservar cierta biodiversidad, porque después las empresas farmacéuticas pueden captar de la biodiversidad principios, ¿verdad?, para generar nuevos medicamentos y nuevos negocios a través de la biotecnología. Se trata de valorizar la diversidad cultural del mundo, de la raza humana. Cuando digo diversidad cultural, no es nada más la diversidad de rasgos, es la diversidad de lenguas, la diversidad de formas de significación del mundo. Esa es la mayor riqueza de la raza humana, de los seres humanos. Se trata de romper ese cerco, esa camisa de fuerza, ese camino hacia la muerte entrópica y de generar una sociedad negentrópica basada en los principios de productividad ecológica, aprovechar al máximo esa energía gratuita que ofrece el sol para recuperar los equilibrios ecológicos del planeta. Esto no quiere decir que no haya procesos entrópicos en la economía o hasta en el metabolismo de los procesos humanos, ecológicos e industriales. La entropía es una condición de vida en este mundo y ese concepto que paradójicamente es tan desconocido también en este mundo es una condición para aprender a vivir en este mundo, pero hay que equilibrarlo con la negentropía, con esa productividad que viene y que, repito, es el origen de la vida y la fuente de la vida y debe ser la fuente de la producción también en este mundo. Ese es un giro, un cambio radical de pensamiento y de racionalidad, y es eso lo que tenemos que atraer no solamente a nuestras reflexiones académicas, a nuestros modos de construcción de conocimiento, sino a nuestros modos de vida, a nuestras acciones sociales.
Eso es lo que abre las vías, no al desarrollo sostenible, sino a la sustentabilidad de la vida. Y con eso quisiera dejar esta inquietación de su pensamiento, inquietar sus existencias en este mundo, para reflexionar sobre qué somos en este mundo insustentable por ahora y cómo podemos reposicionarnos en este mundo a través de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que somos, para construir un mundo sustentable para nosotros mientras vivamos en este mundo y para legarlo al mundo del porvenir. Muchas gracias. Muy bien. A continuación vamos a abrir un breve espacio para dar oportunidad al público de que quiera hacer alguna pregunta sobre el tema de la conferencia del doctor Lev, con la súplica nada más de que por favor sea lo más breve y concreta posible la pregunta. Aquí, por favor. Bueno, para empezar, no cualquier cosa. Lo que yo he vivido es que los problemas ambientales que tenemos, por lo regular, se están generando en el campo, no en la ciudad. Y ahí viene para acá. El abandono de todos los programas de los gobiernos mundiales, no nomás de médicos. Ese ha sido el verdadero problema. En este país no hay educación ambiental desde el kinder hasta la carrera. Entonces, la investigación se hace en muchos campos, pero no bajan. La investigación se queda en los escritorios, se la llevan los investigadores. La investigación en el campo no se ve, en ninguna parte se ve, está abandonado. Yo le puedo decir por qué, porque cuando terminé mi ciclo de trabajo me dediqué al campo. Llevo una investigación en una granja ecológica y sustentable. En Tabasco produzco todo en el pantano. Eso no es cualquier cosa. El maestro Estañón, por favor. Las propuestas que usted hace más las que se han hecho, pues creo que es el tema que debe seguir sobre esto. Hace 40 años se publicó el libro Los límites del crecimiento. Parece ser que este año debe estar ya por publicarse Los límites del crecimiento 40 años después. Hubo los límites del crecimiento 20 años después, 30 años después, y ahora esperamos también que haya nuevas propuestas. Estaremos atentos a todo lo que se genere y que con su conferencia ha puesto usted en este momento, en esta universidad, en el plano de la discusión. Muchas gracias. La maestra Trinidad. Bueno, ante todo, felicitarlo, doctor. Realmente esta conferencia pues despierta nuestra sensibilidad, tanto como seres sociales, pero también como responsables que somos de esta destrucción a que hemos llevado a nuestro planeta. Pero bueno, yo me pregunto muchas cosas, y entre estas, por ejemplo, pues qué está pasando con tantas
algunos grupos y personajes que han estado luchando precisamente porque haya esa nueva racionalidad. Por ejemplo, bueno, Chico Méndez, según tengo entendido, lo mataron. Y bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Cherán, Michoacán, donde están matando a los ecologistas o a los de Guerrero que los aprendieron? O inclusive aquí a nuestros indígenas son tales que pues, han tenido que recurrir a medidas extremas por las medidas que están tomando para resolver el problema de las inundaciones, que salvan la ciudad, pero los inundan a ellos, en lo que precisamente el doctor Rodolfo Uribe ha llamado un verdadero etnocidio, no solamente ecocidio, sino etnocidio también, porque los están eliminando. ¿Qué hacer para que las autoridades responsables, las instancias, se responsabilicen? Porque bueno, sabemos que por ejemplo en el caso de Cherán, no sé qué tanto tenga que ver el gobierno, sabemos que hay grupos, inclusive mafias, que los están asesinando, pero ¿por qué no se responsabilizan? O en tantos lugares. Entonces es una pregunta que tengo. Ahí atrás la señorita, por favor. Hola, buenos días. Yo soy investigadora del Colegio de la Frontera Sur y mi doctorado es en valoración económica de los recursos naturales. Entonces me he sentido muy identificada con lo que decía, y solamente que, bueno, quería apuntar que los instrumentos económicos no son la solución, son un apoyo muchas veces a las políticas públicas, y lo que ha ocurrido muchas veces con los pagos por servicios ambientales es que no se han diseñado bien, se han directamente sacado una bolsa de dinero y se reparte sin ningún criterio y sin ninguna racionalidad. Y también en cuanto a lo que estoy muy de acuerdo en que tenemos que cambiar, que debe haber una nueva racionalidad, pero cada uno de nosotros mismos hay pequeños sacrificios que no creo que estuviéramos, bueno, algunos capaces de hacer simplemente con el clima, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podría estar ahora mismo viviendo o durmiendo sin clima? ¿Cuántos viviríamos sin manejar? Y decimos, vale, los pueblos indígenas viven muy bien, no conducen en Mercedes, pero nosotros estaremos dispuestos a renunciar. Vendríamos desde México hasta acá en carreta o en camión en vez de agarrar un vuelo. Realmente, como dicen los economistas, puede que veamos todo esto de una forma utópica, pero es que se necesitan muchos esfuerzos para conseguir cambiar la mentalidad que ahora mismo tenemos. Gracias. El maestro Héctor Bonilla, por favor. Buenos días, soy maestro de la Escuela de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Coincido en la gran mayoría con casi todos los planteamientos que usted hizo, pero yo no me imagino la resistencia, incluyendo lo que hace el compañero campesino, incluyendo este mismo espacio. No me imagino la resistencia sin pensar estratégicas para la toma del poder. No me imagino la resistencia sin pensar cómo reconstruir o cómo construir un modo de producción sin pensar la toma del poder. Uno. Dos, creo que si es cierto hay que abonar a la construcción de esta nueva ética ecológica, también hay que empezar a pensar sobre la enseñanza, construir una didáctica que permita la difusión de esta nueva racionalidad. Y por último, cómo convencer a aquellos que crecieron con una mentalidad pequeño burguesa, aquellos que se han alimentado de la cosmovisión del capitalismo, cómo convencerlos y decirles estamos preocupados por ti, cómo convencerlos y cómo de alguna manera hacer que se apropien de ese nuevo discurso cuando están pensando en el consumo, cuando están pensando en el confort, en el bienestar y en las canonjías que les puede generar el sistema o esta degradación ya del sistema capitalista que estamos viviendo, sobre todo estas sociedades periféricas del sur del planeta. Muchas gracias. Dos preguntas más, por favor. La señorita que había levantado la mano atrás. Y después le damos la palabra a
Buenos días, doctor. Me alegra verle después de más de 15 años que estuvo usted aquí en la CEA UJAC dando una conferencia sobre lo mismo. Y realmente es lamentable que la situación cada vez, la crisis sea cada vez mayor. Usted lo decía en su libro Ecología y Capital, que fue el primero, dijo usted que tiene 30 años que lo escribió, y parte de lo que dijo aquí en su conferencia lo menciona en ese libro. Y después de 30 años, con tanto esfuerzo y tanto trabajo que han hecho mucha gente, entre ellos usted, pues la crisis en lugar de disminuir, o el problema en lugar de disminuir aumentó. ¿Qué piensa usted sobre eso? Aquí, por favor, joven, aquí a esta persona que había levantado la mano. Bueno, también, maestro, está bien, también le damos a ambos. Gracias. Más que felicitarle, agradecerle que trae esta disrupción. Y como algunos compañeros han dicho, la cuestión es un dilema ético personal. ¿Sigo con este confort, verdad? ¿O reduzco mis aspiraciones de vida a los niveles en los cuales ambientalmente sea sostenible? Dejamos este modo de producción y regresamos al modo milpero. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, allí nos podríamos perder, pero la disyuntiva no es dejar de gozar o no gozar. La disyuntiva es, ¿vamos a poder vivir o no vamos a sobrevivir? Allí está el dilema. No en que si usamos el avión o el Mercedes-Benz, hasta en carreta podemos andar cuando podamos. El caso es cuando no podamos, vamos a estar 3 metros bajo tierra. Y me parece que ese es el dilema real. ¿Sobreviviremos o no sobreviviremos? Entonces, nada más aquí para concluir, por favor, a los jóvenes. Mi nombre es Garicel Flores Sánchez, soy escultor y hace 6 años vengo dando talleres de reciclaje para niños, y una de las problemáticas con las cuales me encontraba era esta, ¿no? Podemos reutilizar la basura, podemos el PET, el Tetra Pak, pero ¿cuánto realmente podemos hacer para hacer un cambio real, ¿no? Utilizábamos una cantidad de materiales increíbles, sin embargo eso no nos dejaba nada realmente. Entonces me di a la tarea de hacer una metodología de enseñanza en las cuales recuperáramos las nociones de cultura, nociones de raíces culturales, revalorización de nuestro medio ambiente, y que los niños se comprendieran y se vieran a sí mismos en relación con su contexto, ¿sí? De esa manera realmente pudimos lograr que los niños tuvieran una visión distinta de su entorno, ¿sí? Ahora que lo escucho y que su propuesta es encontrar mecanismos para que en un futuro los seres humanos podamos estar en armonía con la naturaleza, ¿no? De recuperar estas cuestiones culturales de raíz, ¿no? En Tabasco tenemos una raíz cultural fuerte, ¿no? Es el origen de Mesoamérica. Entonces debemos también explorar en esa parte, no de la manera que lo hacen los museos, ¿no? Convirtiendo las estatuas y las cabezas olmecas como un producto más que se vende a los visitantes y pues también a nosotros mismos, sino de veras comprender la esencia de todas estas culturas, la visión de integración que ellos tenían con la naturaleza y ese vínculo tan arraigado, y manifestarlos también en nuestro contexto con nuestros niños. Es un proceso que realmente va a costar muchísimo trabajo, pero es un trabajo que es necesario hacerlo. Y esa ha sido mi propuesta, y ahora que lo escucho de veras que me siento muy, tus ideas me conmueven mucho, ¿no? Porque es una persona que se está preocupando por el futuro de este mundo, ¿no? Y creo que también todos tenemos esa misma tarea que hacer. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho todas estas intervenciones porque realmente
esa posibilidad de cambio se construye a través de lo que yo llamo un diálogo de saberes, un diálogo donde vamos dialogando, vamos comprendiéndonos. No se trata nunca de simplemente de seguirle el apunte a un liderazgo intelectual sobre estas cosas, o la aplicación de un paradigma o de un instrumento económico, ¿no? Hay muchos diplomados sobre instrumentos económicos de la gestión ambiental donde no se discute filosofía política, se aprende la aplicación de un instrumento para conseguir, pues, que cuando se aplique correctamente, ¿verdad?, para que tenga los efectos para los cuales fueron diseñados. Hay distintos niveles de abordaje de estas cuestiones. Se pueden abordar desde la crítica o aportes a las políticas públicas, se puede abordar más acotadamente sobre la aplicación eficaz y eficiente de un instrumento económico, o se pueden plantear a un nivel mucho más, a otra escala, digamos, de reflexión filosófica, histórica y política. No me detendré entonces mucho en tratar de criticar o explicar si los pagos por servicios ambientales, por ejemplo, ¿no?, serían suficientes para resolver el problema si fueran aplicados correctamente, ¿no? Yo creo que es un instrumento que está pues que proviene, digamos, de esa estrategia que mencioné, de extender los brazos de la economía para resolver, para internalizar esas externalidades a través de estos instrumentos, pero que tienden a reducir finalmente la naturaleza a ese objeto, digamos, a los bienes y servicios ambientales, a algo que tendría una valorización y después de mecanismos de transacciones, de distribución de beneficios y que vienen muchas veces pues también forzando ciertas condiciones de aplicabilidad, por ejemplo, la propiedad privada, ¿no? Hasta dónde esos mecanismos son aplicables cuando no se trata de la privatización de los bienes ambientales, sino se trata justamente de manejar una cuestión que son los bienes comunes, y donde no hay instrumentos incluso jurídicos, pero no da tiempo de entrar a esta cuestión. O sea, no solamente es la racionalidad económica, la racionalidad jurídica que ha instaurado el principio de individualidad, por ejemplo, de propiedad privada, todo esto en lo cual ahora algunos de estos instrumentos se apoyan, o estas estrategias, son estrategias e instrumentos para generar esos derechos de propiedad intelectual sobre, por ejemplo, los principios de la biodiversidad, para que las empresas puedan apropiárselos, ¿no? Cuando de lo que se trata es de una cuestión de apropiación y de construcción hasta histórica, ¿no?, en esta coevolución de culturas y naturaleza, de eso que hoy aparece como objetos de apropiación tecnoeconómica de la biodiversidad. Es un tema para otra conferencia, que lo apuntamos acá, pero es tremendamente complicado. Quiero detenerme sobre todo en una intervención, en las intervenciones que llevan a tratar esta cuestión desde una perspectiva no solamente de la reflexión filosófico-política, sino de la cuestión política a la cual lleva esta propuesta incluso de transición hacia otra racionalidad, hacia un mundo más sustentable. Finalmente no se trata solamente de una cuestión de pensar correctamente ahora el mundo y de transmitirlo a través de medios, digamos, de difusión intelectual para tocar las sensibilidades y las conciencias de la gente, y entonces que se instaure la racionalidad ambiental. Esta racionalidad ambiental realmente sí se construye a través del pensamiento, pero se construye cuando ese pensamiento se transforma en acción política. Y esa transición se da en una disputa de territorialidades, una franca confrontación no de ideas, sino de formas de seguirse apropiando el planeta.
Lo que está en pugna en esto son las distintas visiones con las cuales, ya sea, o sea, distintos grupos de la sociedad están buscando apropiarse del planeta, los territorios del planeta. Lo que está en pugna es si los territorios en los cuales hoy se intenta desarrollar la minería, por ejemplo, no nada más en México, son territorios sagrados, ¿no? O son territorios abiertos a la explotación, a este nuevo colonialismo que suena como a formas de intervención pues, francamente coloniales, para seguir extrayendo los recursos minerales del planeta. Traigo ese ejemplo porque hoy en día también golpea darnos cuenta cuando se pretende que la economía puede vivir no del aire, pero de la desmaterialización de la producción, lo que hemos visto en México y en toda América Latina y en todos los territorios del tercer mundo, la intervención, la renovación de esta hambre insaciable de recursos minerales. Entonces, ¿cuál desmaterialización? Están en búsqueda en la necesidad de extraer estos recursos. Pero lo mismo puede darse en ecosistemas más acotados, donde lo que está en pugna son la intervención, digamos, capitalista para extraer recursos de riqueza, o el derecho de las poblaciones locales de defender su territorio para construir nuevos territorios de producción, nuevos territorios de vida, para conservar sus modos de ser. Y eso es lo que está generando unas pugnas y unas presiones y unos conflictos socioambientales pues muy álgidos que están llevando en muchos casos a la matanza, ¿no?, de activistas. Es emblemático en este caso de Chico Méndez. Chico Méndez lo mataron, ¿no?, los intereses madereros y todo esto porque él estaba defendiendo ese territorio para dejar tumbar árboles para la ganancia, ¿no?, de las empresas madereras, y defender su ecosistema como un territorio de vida. Bueno, eso se está multiplicando en estos procesos de emancipación que están surgiendo en el mundo y que es uno de los temas más relevantes de la ecología política y de la discusión de la sustentabilidad. El caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos muchos casos en México, ya refirió usted a algunos, yo refiero a los de la minería. En muchos sentidos las defensas, ¿no?, de los indígenas son hoy defensas de territorios para defender sus modos culturales de ser. Pero hay casos donde se han convertido en procesos de conflictos políticos o socioambientales muy característicos, muy emblemáticos, de los seringueros. Chico Méndez es uno de ellos. Otro que es un súper ejemplo de estos procesos es el que se vino dando desde los años 90 en el área Pacífico de Colombia. Es un proceso muy interesante porque ahí, a partir de 1992, ¿no?, el Pacífico colombiano es una de las áreas de biodiversidad más ricas de este mundo. Entonces emprendió un programa justamente para conservar la biodiversidad. Pero como avanzan los procesos de democratización de formas muy difíciles, muy confrontacionales en este mundo, se ha venido instaurando el derecho de los habitantes de participar en ese tipo de procesos. Entonces ahí se abrió el camino para que las comunidades afrodescendientes de Colombia, de esa zona del Chocó, del Pacífico colombiano, intervinieron. Con lo que es sorprendente, importante en eso es cómo desde ahí se le da vida a toda grandes grupos humanos, estos afrodescendientes que están mucho más oprimidos que los indígenas incluso de Colombia, y emergen con una tremenda lucidez, con una capacidad enorme de reorganizar sus procesos de producción y de apropiación de esa biodiversidad. Obviamente eso confronta entre esa disputa de territorios
y ha llevado a que hoy en día hayan asesinado a muchos de ellos, encarcelado a otros y habían tenido que abandonar sus tierras otros afrodescendientes más. Es gente de una enorme capacidad, de una enorme luz, y son los actores constructores de esa nueva racionalidad. Pero hay que entenderlo, no es solamente un debate de ideas, eso se transfiere en la práctica a esa disputa política, a un juego de poder. Ahora, la pregunta que decía, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo instauramos una cultura política donde esos derechos humanos sean derechos de ser? Porque los derechos de ser no es solamente dejar que las culturas indígenas sigan practicando sus lenguas y usando sus vestimentas. Se tratan de que tengan un territorio, no se puede mantener una cultura sin un territorio. Y vuelvo a este punto, los territorios están en disputa de apropiación por intereses y racionalidades muy contrapuestas. Y si no tenemos instaurada una cultura, una política de paz que permita, que reconozca los derechos indígenas también en su derecho a territorios y que permitan, bueno, que generen una manera de intervención ciudadana amplia para defender sus legítimos intereses y derechos a sus territorios, lo que vamos a seguir viendo es eso, la muerte, ¿no? el exterminio de mucha de esa gente. Y esto está ocurriendo en México, está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, cuando intentan defender territorios y van los terratenientes, los madereros, los caciques y los asesinan. Entonces, eso nos va a requerir seguir avanzando en instaurar unas repúblicas democráticas donde esos derechos se amplíen a la idea así como se instauró el derecho al agua, ahora hay que instaurar los derechos a los territorios indígenas. Entiendan bien lo que eso implica. Eso implica ir delimitando los territorios que pueden ser apropiados por los grandes capitales. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia hoy en día? Se ha generado a través de todo el movimiento que llevó a la presidencia de Evo Morales, es un proceso de emancipación de los indígenas, que es la mayoría de la población boliviana. Y ahí está en disputa dos racionalidades. El caso, no sé si les ha tenido noticia del caso Titnis, ¿no? Que es toda esta reserva ecológica donde habitan estos moradores, estos pueblos indígenas que, pues paradójicamente, fueron de los que apoyaron todo este proceso que llevó a Evo Morales a la presidencia. Y ahora el propio gobierno, en esta pugna ahí de abrir las carreteras, ¿no?, de Brasil hacia el Pacífico, pues se plantean el construir una carretera que pase por encima de ellos. Uno dice, bueno, es una aberración, es una contradicción, es un absurdo, pero es un signo más de cómo están en pugna esas racionalidades diferentes, esas vías diferentes de construcción. Al mismo tiempo, después por ejemplo, de la cumbre de Cochabamba hace un par de años, pues está el derecho de los indígenas de decir su palabra sobre el cambio climático. No es nada más que les paguen el avión a dos indígenas que vayan a cada COP, ¿no?, para hacer presencia y decir que la democracia se incluya en ese sentido. Se trata de que ellos dicen la solución del cambio climático es poder reconstruir nuestros modos de producción, nuestros modos de vida, nuestras territorialidades de otra manera, y tienen toda la razón en ello. Entonces, vamos, esas son las vías por las cuales se van entreverando y encontrando estos procesos que van a exigir no nada más un cambio de cultura, un cambio de conciencia, pero ya no es solamente la toma del poder, porque ha habido tomas del poder en la historia reciente de la humanidad. Es un cambio de racionalidad, y el cambio de racionalidad implica modificar las relaciones de poder a través de una cultura democrática
donde sí tendrán que ceder los intereses dominantes para abrir la posibilidad de una construcción de mundos de vida alternativos que poco a poco, en esa contradicción, en esa confrontación que va a ser ineludible, vayan teniendo el derecho de mostrar que es posible, que esos otros mundos posibles son realmente posibles. Son posibles a través del pensamiento crítico, pero son sobre todo posibles a través de esa instauración con todos los mecanismos de protección que requieren esa nueva cultura democrática que permita, que dé derechos a construir el mundo de otra manera. Me disculpo si no contesté a todas las inquietudes, pero finalmente es imposible cubrir todas las inquietudes y todas las experiencias que hay acá. Tomemos esto como un momento, digamos, de inicio de un diálogo, y yo espero que tengamos oportunidad de seguirlo más frecuentemente. Les agradezco mucho. Con la participación del doctor Enrique Ler Zimmerman, vamos a invitar cordialmente al director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Lenín Méndez Paz, así como al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, director de la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur, para hacer entrega de merecidas constancias a nuestro invitado y a nuestro moderador. En primera instancia, vamos a pedir un fuerte aplauso para hacer entrega de su constancia a nuestro conferencista de gala, el doctor Enrique Zimmerman. En este momento, recibiendo la felicitación del doctor Lenín Méndez Paz, director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y del doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, director de la Unidad Villahermosa del Colegio de la Frontera Sur. Muchas felicidades, doctor Zimmerman, y en estos momentos vamos a hacer entrega a sí mismo y quien ha participado como moderador de esta conferencia Crisis Ambiental y Sustentabilidad, el maestro Jesús Arturo Filipiano Rosique, profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. Con esta asistencia, de esta forma, llegamos a la conclusión de esta conferencia, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención y compañía. Nuestra máxima casa de estudios